que más ha reinado en el solio pontificio y que nos dejó como herencia una doctrina muy bonita. Una doctrina que tiene varios aspectos, uno de ellos muy lindo que hemos trabajado aquí en diferentes grupos de investigación y que muy seguramente vamos a hacer un curso también que se llama la teología del cuerpo. Es una novedad, digamos, en la espiritual teología del cuerpo, pero es bellísimo. Uno de los enfoques principales que tiene la teología del cuerpo es el amor conyugal o el amor familiar. O sea, el cuerpo como expresión del amor de Dios y del amor propiamente. Entonces le enseña a uno a respetar su cuerpo, a irradiar el amor de Cristo con el cuerpo y las relaciones humanas. Es una cosa, pero uno dice, si el Espíritu Santo no está aquí, ¿de dónde sale? O sea, esto nadie se lo puede inventar, es una cosa iluminada. Una de las grandes riquezas, pero en cuanto a ángeles y creación también tiene una doctrina muy bonita Juan Pablo II. Es la audiencia general de los miércoles, dice Juan Pablo II. Nuestras catequesis sobre Dios, creador del mundo, no podían concluirse sin dedicar una atención adecuada a un contenido concreto de la revelación divina. Esto es fundamental para nuestro curso, porque nosotros tenemos algo que es bueno dejarlo bien claro. Tenemos la revelación pública, a propósito pongo esta minúscula porque es privada, y como distinción esta ocupa un primer lugar y esta un segundo lugar, pero este segundo lugar es inclusive opcional u optativo. ¿Por qué opcional o optativo? La revelación pública, ¿cuál es? La revelación pública está contenida en los libros sagrados, en la Sagrada Escritura. Lo que Dios tenía para decirle a los hombres y para revelarse quedó concluido en la Sagrada Escritura. El texto, desde el primer libro, Génesis, hasta el último, Apocalipsis, todo lo que Dios tenía para decirle a los hombres, ahí lo dijo. Palabra de Dios, cuando leemos un texto en una ceremonia religiosa, ¿cierto? Eso es la revelación pública, o sea, Dios se da a conocer a los hombres a través de ¿qué? De su palabra. Y la palabra de Dios es tan rica que se hace hombre. La palabra de Dios es creadora. Si nosotros leemos los primeros textos de Génesis, ahora sí nos da el tiempo para contemplar eso, lo leemos cuando Dios, por ejemplo, dice hágase la luz se hace. Así es sencillo. Si yo digo hágase la mesa, no puedo decir mire la mesa, pero no puedo decir hágase la mesa, pero no produce, no crea. La palabra de Dios tiene tanta fuerza que crea, es creadora. La mía, si acaso llega a producir una imagen en ustedes, en abstracto aquí. Yo digo carro, a usted le llega la idea de carro, pero yo no creo que hasta allá llega el poder de mi palabra solamente. En cambio Dios crea, ¿cierto? Y la revelación, por eso es tan rica la revelación de la Sagrada Escritura, porque es creadora y produce, infunde amor, infunde también conocimiento. Si yo quiero conocer a Dios, la mejor manera de conocer a Dios es en la Sagrada Escritura. Pero entonces me quedo con el texto. No, me quedo con algo más profundo que la palabra. En esta revelación privada hay algo más profundo que la palabra escrita. La palabra hecha carne, o sea, Jesucristo. Miren qué bonito, porque ahora no es solo una idea o un signo que está escrito, que son los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino que esa palabra se hace carne y habita en nosotros. O sea que si yo quiero conocer más profundamente a Dios, cómo se revelan los hombres, tengo que ir a Jesús. Es el rostro de Dios. Entonces Dios se encarna y se hace hombre para darse a conocer. O sea, nos dio todo lo que nos podía dar, se encarnó y se hizo hombre. Por eso aquí Juan Pablo II dice: no podían concluirse estas catequesis sobre Dios sin una atención adecuada a un contenido concreto de la revelación divina. Este punto concreto o contenido concreto de la revelación divina tiene que ver con lo que la Sagrada Escritura llama de ángeles, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Cuál es la diferencia entre ángeles y espíritus puros? ¿Todos los espíritus son ángeles o todos los ángeles son espíritus puros? Entonces, tenemos ángeles. Vamos a ver más adelante, porque nosotros llegamos a confundir ángeles. Todos los ángeles son espíritus puros, pero no todos los espíritus puros son ángeles. Los ángeles son un coro, ¿cierto? Son una jerarquía dentro de toda la familia de espíritus puros creados por Dios.
Están los ángeles, los arcángeles, los querubines, serafines, tronos, potestades, dominaciones. ¿Está bien? Los ángeles son un grupo de aquellos espíritus puros. Entonces dice Juan Pablo II, tal creación aparece claramente en los símbolos de la fe, especialmente en el símbolo niceo-constantinopolitano. Esta decorada por el siglo IV, en el año 313-314, el emperador Constantino autoriza a la Iglesia, ¿cierto?, para que pueda realizar su proselitismo y su evangelización sin ninguna dificultad. La Iglesia estaba enterrada prácticamente en las catacumbas. No sé quién ha tenido oportunidad de visitar aquellos cementerios romanos, San Calixto, etc. Son verdaderas ciudadelas subterráneas donde los cristianos tenían que refugiarse para poder celebrar el rito y seguir a Jesús. Vivían escondidos. Allá murieron muchísimos mártires. Se calcula una cifra aproximada de los mártires que murieron en los 3 primeros siglos de la Iglesia, alrededor de unos 14-15 millones de mártires. O sea, eso mataban. Si un emperador no tenía con qué iluminar el jardín en la noche, traiga 20 cristianos, los amarraban a una madera y los prendía, porque el cuerpo, como es combustible, y no estoy, era así, de ese tamaño era, así era la muerte de Cristo, era delito. Entonces Constantino, influenciado por la Iglesia, le da vía libre a la Iglesia cristiana, a los católicos. Y ahí empieza un resurgir de la Iglesia en materia de apostolado, etc. Un crecimiento muy bello, una luz nueva ilumina a la Iglesia. Sin embargo, también aparece la cizaña y aparecen las herejías. Las herejías entonces se manifiestan contrariando, negando en parte algunas verdades fundamentales de la fe. Entonces, ¿qué es el símbolo? Es la manera como la Iglesia expone la doctrina de manera evidente en unos artículos, lo que llamamos nosotros los artículos de la fe. ¿El símbolo qué es? El credo. Entonces aparecen diferentes versiones del credo. La unidad doctrinaria es la misma, o sea, las ideas que la Iglesia explicita en el credo son las mismas. Simplemente que van surgiendo novedades de acuerdo a qué? A las herejías que se ponen enfrente de la Iglesia y llegan a una verdad. Por ejemplo, este credo, el credo de los apóstoles tradicional, que es un poco más corto. Por ejemplo, si ustedes lo van a buscar, anoten ahí para que después lo busquen y le den una miradita, que a veces se reza en algunas ceremonias más solemnes de la Iglesia. Coloquen el credo o el símbolo niceno, con C, niceno-constantinopolitano, de Constantinopla, niceno-constantinopolitano. Ese es el símbolo que surge como una sana reacción de la Iglesia contra una herejía que tuvo mucha fuerza y que mucho mal a la Iglesia, que fue el arrianismo. ¿Cómo se define herejía? Herejía. ¿Cómo se define ahí ante esto? O sea, cuando hablas de herejía aquí, es que... Miren, herejía. Secta o doctrina que niega una o varias verdades reveladas. Y esas reveladas tienen que ver con esta revelación. Y todo lo que existe en la doctrina cristiana está fundamentada en la Sagrada Escritura. Entonces dice Arriano, esta palabra no se hizo carne, o sea, Dios no se hizo hombre. Era algo así como que una apariencia de Dios, pero no era totalmente Dios, ni era totalmente hombre. Era un asunto medio intermedio entre hombre y Dios, ¿ok? No. ¿Está bien? ¿No está bien? No, claro que no está bien, la herejía no está bien, ¿no? No, pero explico, sí. Por ejemplo, Arriano, lo explico con algo muy puntual, con un ejemplo puntual histórico. Arriano se levanta y dice entonces que Jesús no es Dios. Es un hombre con apariencia de Dios, pero no es totalmente Dios. O sea, termina siendo un ser intermedio entre Dios y hombre. Y eso niega lo que la revelación nos dice y lo que la doctrina católica enseña o el cristianismo al respecto de la encarnación del Verbo. Dios hecho hombre es tan hombre como es Dios, porque es Dios verdadero y es hombre verdadero. Pero la persona, que ahí está el problema, la Iglesia fue madurando la idea, ¿cómo es ese asunto de la persona?
Hasta hoy en día, si yo le pregunto a un muchacho, vení, definime tu persona, él queda un poco desnorteado. ¿Cómo voy a definir yo mi persona? Yo sé que yo tengo persona. ¿Mi persona es humana o divina? La mía es humana, pues yo creo que la de ustedes también, ¿cierto? Sí. Eso lo compartimos. Tenemos persona humana. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? Humana. La nuestra. Nosotros tenemos naturaleza humana y tenemos persona humana. Lo que pasa con nosotros es algo muy interesante. Por eso es bueno que preguntemos todo, porque todo tiene una relación. Vamos a sacarle jugo a todo. Entonces voy a explicar por qué tenemos persona humana y tenemos naturaleza humana. Pasa que en el momento en que nosotros recibimos el bautismo, dice el catecismo muy claramente, nosotros nos divinizamos con D minúscula. ¿Por qué? Porque empezamos a participar de la vida divina de Dios. Ese es el gran regalo que Dios nos da con el bautismo, nos diviniza con D minúscula, porque me da algo de la vida de Él sin perder Él lo que tiene de vida. O sea, me diviniza de alguna manera. Sin embargo, mi naturaleza es humana y mi persona es humana. Ahora, en nuestro Señor Jesucristo no. En Él hay dos naturalezas, humana y divina, pero hay una sola persona. La persona de Él es divina. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Está bien? Entonces, para madurar eso, hizo falta que apareciera alguien como, ¿cierto? Que dijera, no, eso no es verdad, o eso no es tan así, para que la Iglesia declarara cómo es el asunto de la consustancialidad del Verbo con el Padre, o sea que tiene la misma sustancia, que es divina, ¿sí? No hay diferencia. Y él decía también que Dios Hijo, o Jesús, era menor que Dios Padre, en poder. No, eso es lo mismo, es Dios, ¿sí? Solo que para nosotros, eso también es muy importante tenerlo en cuenta, hay algo que supera nuestra capacidad racional, y esos son los misterios de la fe. O sea, un dogma no es que uno tenga que tragar entero una doctrina que la Iglesia explicita. Cuando uno va al estudio, uno dice, qué belleza esto, pero es que esto supera mi capacidad intelectual. Eso no, es un acto de humildad que nos pide la propia creencia en Jesucristo, en que Él supera nuestra capacidad natural. ¿Está bien? Bueno, entonces aparecen esas herejías. Entonces San Pablo siempre lo dijo en varias de sus cartas, hay que agradecer las herejías, porque cuando aparecen esos enemigos de la fe, ¿qué hacen? Robustecer a la Iglesia, porque los teólogos tienen que empeñarse en sacar a relucir una doctrina que justifique lo que estamos creyendo. Entonces este credo, o este símbolo niceno-constantinopolitano, fue una reacción con respecto a ¿qué? A varias verdades que se negaban y que hacían parte de esta revelación pública. ¿Cuál es la revelación privada? También es bueno tenerla en cuenta porque en algún momento vamos a leer revelaciones privadas sobre ángeles. Por ejemplo, una santa que cuenta, Santa Gertrudis, que cuenta apariciones sobre los ángeles. Vamos a leer algo de Santa Gertrudis. Pero eso que Santa Gertrudis recibió de parte de su ángel de la guarda, o que lo recibió Don Bosco también, que tenía mucho contacto con su ángel de la guarda, otros santos más, eso se llama revelación privada. O sea, si yo no tomo en consideración la revelación privada, mi camino rumbo a la eternidad está bien, ¿cierto? Suficiente para yo alcanzar esa felicidad eterna. La revelación privada, cuando es confirmada por la Iglesia, ¿cierto? Y es recomendada por la Iglesia, está relacionada con esta revelación pública y enriquece mi vida espiritual. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los ángeles, lo que tiene que ver con las apariciones de la Virgen María, del Sagrado Corazón de Jesús, Fátima, cualquier tipo de revelación así en esa línea, vuelvo insisto en eso, que sea aprobada y recomendada por la Iglesia, porque a veces por ahí hay tanta aparición que uno ni sabe qué es cierto y qué no, pero bueno, cuando es recomendada le ayuda a uno a enriquecerse, eso siempre tiene un fundamento en la revelación pública, no puede desligarse de eso, porque si no pierde todo su fundamento y su consistencia. Perdón. No, es que vamos a ver otras consideraciones. Pero muy desarrollado la teología de los ángeles, especialmente dentro del cristianismo, ¿cierto? Y es una teología, digamos que es muy limpia en ese sentido. Pero es una doctrina de ángeles sobre los ángeles que inclusive comparten otras denominaciones, no católicas, pero sí cristianas y que de alguna manera se fundamentan en la Sagrada Escritura. ¿Está bien? No, para los judíos también, claro, ellos acreditaban en los ángeles, eso lo vamos a ver más adelante, obvio. Entonces dice Juan Pablo II, tal creación aparece claramente en los símbolos de la fe, especialmente en el símbolo niceno-constantinopolitano, cuando dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esta es una de las novedades de este credo. De todas las cosas
visibles e invisibles, porque ¿cómo conocemos a Dios además de la revelación? A través del mundo visible. Y visible y supravisible, o sea, más allá de lo visible, porque Dios es tan visible que no lo vemos, porque nuestros ojos son insuficientes para alcanzar a ver a Dios. Más o menos cuando yo me pongo de frente con el sol, no puedo ver de frente el sol porque el sol es muy visible. ¿Está bien? Mis ojos no tienen la capacidad de aprehender la realidad del sol. Entonces, con el universo creado visible, podemos conocer a Dios como en un libro abierto. Y uno debe tomar en consideración que cuando habla de los seres invisibles, esos seres invisibles son más perfectos y nos muestran a Dios de una manera más directa. Por eso la importancia de los ángeles para conocer a Dios. Y eso lo vamos a ver cuando podamos contemplar cada uno de los oficios de los ángeles, ¿no? Bueno, continúa Juan Pablo II. Sabemos que el hombre goza dentro de la creación de una posición singular. Gracias a su cuerpo pertenece al mundo visible. Algunos teólogos o filósofos, inclusive contemporáneos, dicen que el hombre es un espíritu encarnado, ¿cierto? O una carne espiritualizada, porque nosotros gozamos de las dos naturalezas, ¿cierto? Espiritual y material. Y eso es muy interesante, porque a la hora de yo considerar cada una de las situaciones en las cuales me encuentro en el día a día, yo debo de considerar lo que eso tiene de repercusión en mi espíritu y en mi alma. Inclusive un color, cuando, por ejemplo, en el marketing, un grupo de psicólogos analizan colores, músicas, etcétera, para ofrecer una marca, toman en consideración esos aspectos, el espiritual y el corporal o el material, porque somos uno solo, somos hombre, ¿cierto? Cuerpo y alma. Bueno, lo que tiene que ver con la creación visible y la invisible, según el credo que se profesa a la luz de la revelación, pertenecen otros seres, o sea, no solamente el alma del hombre, porque el alma nuestra es creada en el momento en que nosotros somos creados. No es que hay un escaparate lleno de almas y Dios va creando, a medida que van naciendo va tirando almas. No, el alma va siendo creada en el momento en que el cuerpo es engendrado, sí, desde ese mismo momento. Sí, claro, eso está más que mandado a recoger porque hay muchos argumentos en esa línea. Digamos, uno de los más interesantes es la repercusión social que tendría la reencarnación. Es más conveniente para establecer un orden social que no exista la reencarnación, porque así el hombre tiene un punto de referencia en el cual va a ser juzgado, o en el cual van a ser vigilados cada uno de sus actos. Entonces es más conveniente que no exista a que exista. Bueno, entonces dice, continúa aquí el texto. Ellos constituyen un mundo específico, los ángeles. Miren esto tan interesante. Hay un texto en la Sagrada Escritura que nos dice lo siguiente. Lo toma como punto de referencia a San Agustín. Ustedes lo han escuchado. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que perseveran. ¿Cuál es la relación que Santo Tomás de Aquino hace? Y esto es muy interesante. Santo Tomás de Aquino es uno de los hombres más brillantes de la historia, no solo dentro del cristianismo, sino dentro de la cultura en general de los pueblos. Si acaso llegó a leerse 2 veces la Sagrada Escritura y la conocía perfectamente y de memoria. Podría citar textos de la Sagrada Escritura de memoria sin ninguna dificultad. Entonces él tiene una serie de libros que se llaman La Catena Áurea, la cadena dorada. Y él va explicando la Sagrada Escritura. Es muy lindo ese libro. Si ustedes lo pueden conseguir por ahí, les recomiendo que se lo La cadena dorada. Sí. Lo pueden, normalmente en español también se promociona así, Catena Áurea. Eso es latín, pues. La cadena dorada, la catena áurea. Es una hermenéutica, una exégesis, una explicación que Tomás de Aquino hace sobre la Sagrada Escritura. Entonces él toma este texto de la Sagrada Escritura y dice, bueno, ¿esto qué quiere decir? Y él lo relaciona con los ángeles. Miren la proporción que hay de ángeles, y esto tiene que ver con un principio jerárquico. Contradice un poco lo que nosotros podemos pensar en un primer momento. Cada vez que nos vamos acercando a Dios, los seres, estos son los seres creados. Aquí están los seres creados, visibles e invisibles. Cada vez que nos vamos acercando a Dios, el número de seres creados es mayor en número y mayor en perfección. Cuando los ángeles van
cuando los ángeles, cuando las criaturas van ascendiendo en perfección y en número. O sea, los ángeles son más numerosos que los hombres y son más perfectos. Entonces, ¿cuál es la deducción que hace Tomás de Aquino? ¿Ah? Sí. Si quieren, reciban el carnet y revisen los datos que tienen ahí, a ver si... Sí, miren para que... Si tienen alguna dificultad. Y de una vez creo que ustedes no habían firmado, ¿cierto? Sí. Oiga, ya nos ubicamos, no hay problema. Sí, las personas que faltaron por carnet, entonces en la próxima clase se las traemos. ¿Listo? Perfecto. Ahora sí. Chao. Chao. Repito entonces, esto refleja la perfección de Dios, porque entonces Dios se revela a los hombres en la Sagrada Escritura, pero Dios se revela también en la creación. Entonces, a medida que los seres se van asemejando más a Él en perfección, o sea, son más perfectos, también son más numerosos. Por eso los ángeles son más perfectos y son más numerosos, porque están más cerca de Dios en perfección. Por eso dice yo este dibujo, los ángeles estarían ubicados ¿dónde? Claro que esta pirámide no me quedó tan pirámide, pero... porque este espacio es más amplio, porque son más numerosos los ángeles y son más perfectos. Aquí encontramos a Dios, arriba, ¿está bien? Porque es más jerárquico dentro de la creación que lo más perfecto sea lo más numeroso. Es un reflejo de la perfección de aquel que hace la obra. ¿Está bien? Que es más numerosa la perfección. Entonces es un reflejo de la perfección de Dios. Ahora, tomando este texto de la Sagrada Escritura, Tomás de Aquino dice, entonces cuando Dios habla, la palabra de Dios dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte, que por 99 justos que perseveran, este 1% de la humanidad y el 99 en los ángeles. O sea que por cada hombre creado, que va a ser creado, fue creado, por cada hombre hay 99 ángeles. Entonces esa es la proporción, de 99 a 1. Y es muy bonito, porque muestra la capacidad de Dios para crear. ¿Sí? Entre más perfecto, uno diría, no, entre más perfecto, menos cantidad. Es más o menos la idea que uno tiene en el mundo terreno y de acuerdo a nuestras posibilidades. Cuando algo es muy fino es poco. Uno va a ir a un diamante como el Koh-i-Noor, un diamante espectacular, es único, por eso es tan valioso. Para Dios es lo contrario, porque las capacidades de Él, ¿cierto?, superan las obras que son creadas. ¿Sí? Eso es muy bonito en la creación. Pero y teológicamente, ¿cómo se explica eso? ¿Cuál es la razón de que por cada uno de nosotros sean 99 ángeles? ¿Para qué? Sí, no es que diga, o sea, no es que es un número exacto y que Dios se sentó a calcular el número. La razón es esa. Repito la razón. La razón es que a mayor número de criaturas, mayor perfección. ¿Por qué? Porque eso muestra más la perfección del propio Dios. Es la manera como nosotros conocemos a Dios, a través del mundo creado. Entonces Dios se da a conocer a los hombres y Dios manifiesta su generosidad en eso. Inclusive algunos teólogos establecen algo muy interesante, que hay algo que nosotros podemos considerar y que no conocemos, que podemos llamar de los posibles de Dios. Porque Dios tiene tanta capacidad de creación que podría crear muchas cosas que inclusive nosotros no conocemos ni llegaríamos a conocer. Porque Dios supera nuestras capacidades. Dios está más allá de cualquier criatura que nosotros podamos concebir. Todo lo que nosotros podemos conocer en este mundo creado es un pálido reflejo de lo que Dios es. Por eso dice la Escritura también que nuestra recompensa será demasiadamente grande. Don Bosco, que tenía una relación muy especial con los ángeles, él viajaba en sus sueños. Y el ángel de la guarda se le manifestaba en los sueños y le decía, vamos a ir a tal lado, vamos a ir a tal lado, a tal lado. Un día de esos lo llevó al cielo empíreo, que es un cielo físico. Es un cielo físico donde el cuerpo va a gozar con el alma. Porque cuando hablamos de la resurrección de los cuerpos cuando resuciten en el fin del mundo, van a unirse de nuevo al alma y alma y cuerpo van a gozar de la gloria eterna. Entonces el cuerpo, ¿dónde va a estar? Tiene que ocupar un lugar. ¿Cuál va a ser ese lugar? En la teología se le llama cielo empíreo. Ese cielo empíreo fue visitado por Don Bosco. Claro, sí.
Ese es el premio. Por eso es un premio demasiadamente grande. Ojalá nos vayamos. Ojalá nos vayamos. Ahí habría que considerar otro aspecto. Ahí habría que considerar otro aspecto de Dios que tiene que ver con la misericordia. Que la misericordia de Dios rompe los esquemas de lo que nosotros podemos considerar en las relaciones humanas. Sí. Entonces, por lo menos hay que partir de esa confianza que vamos a llegar, ¿ya? Él sabrá cómo nos va a llevar. ¿En qué? No, depende un poco del contexto, pero entonces sucede lo mismo. Alma y espíritu de una u otra cultura puede variar en alguna accidentalidad, pero es lo mismo, alma y espíritu. ¿Está bien? Pero cuando yo considero los ángeles son espíritus puros, no son almas puras. Porque el alma es considerado el espíritu cuando va a ser parte del hombre con un cuerpo. ¿Está bien? Pero son sustancias espirituales ambas. ¿Está bien? Bueno, entonces estaba diciéndolo Don Bosco. Y Don Bosco dice, lo dice a conciencia en sus memorias, que él no fue hasta lo más alto de los cielos. Y eso lo dice muy claro Agustín de Hipona. Y hay dos extremos que el hombre no puede aguantar: el exceso de felicidad o el exceso de dolor. Eso produce la separación del alma y del cuerpo. Si uno puede morirse de un gran susto o de un terror, puede morirse de una gran alegría. Así es sencillo, que hay cosas que no aguantan. Cuando Dios se le manifestaba a Moisés en el Antiguo Testamento, le decía eso, y no era capaz de soportar como hombre, cuerpo y alma esa manifestación del Dios, porque era tal la alegría que el alma se desprendería del cuerpo. ¿Produce qué? La muerte. Sin embargo, Don Bosco viajó con su ángel de la guarda, y cuando llegó, lo mismo que dice San Pablo en sus cartas, San Pablo también estuvo en el tercer cielo, él lo dice, literalmente lo dice en una de sus cartas, después la vamos a leer, y él dice, ojo no vio, oído no escuchó, ¿cierto? No hay palabras con las cuales yo pueda expresar lo que yo vi allá. Fue un sueño, fue una manifestación mística, fue realmente al cielo. Sin embargo, él decía, no hay palabras con las, no hay punto de referencia. Uno aquí ve atardeceres espectaculares, ve piedras preciosas maravillosas, escucha músicas celestiales, pero cuando uno conoce la eternidad y después van a ir aquí a contar, no tiene palabras. El lenguaje humano no tiene capacidad de expresar. ¿Está bien? Entonces eso también es tenerlo en cuenta a la hora de uno hablar de la naturaleza de los ángeles. Vamos a ver algunos textos de manifestaciones de los ángeles que simplemente los videntes dicen, no sé cómo dejar consignado aquello que yo pude contemplar con el ángel. ¿Está bien? También lo mismo cuando un demonio o un ángel malo posee a un cuerpo. Curiosamente uno tiene la idea de que solamente las personas que se entregan al mal son las poseídas por el demonio, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta al final de la vida fue exorcizada. Es santa, o sea, fue declarada santa, practicó las virtudes en grado heroico y a ella se le realizó un exorcismo en el lecho de muerte. Fue poseída. Teresa de Calcuta. Entonces tendríamos que entrar a ver por qué Dios permite eso. ¿Está bien? Sí, pero miren una cosa curiosa. La madre concepcionista de Quito, Santa Beatriz, ella tuvo una visión al respecto de una religiosa del convento que se iba a condenar, así es decir. Y ella por misericordia dijo que asumía todos los sufrimientos de esta madre con tal de que esa otra religiosa se salvara. Y ella empezó a sufrir porque se lo pidió a Dios directamente. Ella quiso sufrir todas las tragedias y las miserias del infierno, soledad, angustia, dolores, etc. Y todo lo sufría, ¿por qué? Porque para conquistar bendiciones para la otra persona. Pues llegó un momento en la vida, pasaron como 3 o 4 años que ella se olvidó ese sufrimiento, se olvidó esa promesa, y seguía viviendo el sufrimiento. Entonces no le encontraba razón al sufrimiento que tenía. Entonces era un sufrimiento desolador. Uno diría, no, pero qué terrible aguantar hambre, qué terrible. No, qué terrible sentir la soledad a pesar de que uno vive en compañía de otras personas. Qué terrible sentir angustia en medio de una estabilidad material. Eso es cualquier mal espiritual es peor que cualquier mal físico, ¿no? Y Dios puede permitirle eso a una persona de un muy buen comportamiento, ejemplo inclusive en la sociedad, para el propio crecimiento de la persona. Entra en los misterios de Dios, pero eso templa el alma, ¿no? Cuando un metal se mete en el fuego para que se deje modelar y salga algo más bello, lo mismo hace Dios muchas veces con las almas buenas
en esta vida, ¿no? Sin embargo, es el mismo el que da la perseverancia, si no, cae uno en el desespero, en medio del sufrimiento. ¿Qué es lo que la cruz? La cruz. La cruz hay que cargarla con alegría, y de la cruz, per crucem ad lucem, por la cruz a la luz. Porque entonces hay que sufrir, sí, un sufrimiento. No tiene que ser un sufrimiento tampoco desesperante, pero un sufrimiento sin la línea con el que sufrió Jesús. Vino a hablarle a aquellos que lo amaban y fueron los que lo mataron. Entonces es difícil. Bueno, entonces dice, continúa Juan Pablo II, hoy igual que en tiempos pasados, se discute con mayor o menor sabiduría acerca de estos seres espirituales. Entonces, ya sabiendo más o menos la proporción, que esto no podemos considerarlo también matemáticamente, pero más o menos una proporción cercana, es un mundo específico. O sea, si nosotros hablamos de nuestro mundo y somos un 1 frente a un 99, ¿qué será el mundo angélico? Es maravilloso, ¿cierto? Y de eso hay mucho por contemplar, y es de las cosas maravillosas que vamos a contemplar en la eternidad, porque también vamos a ver a Dios en ellos. Alguna cosa de ellos podemos percibir en esta tierra, pero mucho más de ellos vamos a ver en la eternidad, porque en la eternidad vamos a ver en Dios. Y esa es la mayor gracia o el mayor beneficio que vamos a recibir en la eternidad, es que vamos a ver todas las cosas en Dios. Eso se llama la visión beatífica. Es uno de los grandes premios en la eternidad. Bueno. Entonces, como se acercan a la santidad de un ser humano, nunca va a ser un ángel. Y el ángel nunca puede ser humano. No, el ángel nunca puede encarnarse. Cuando hablemos del demonio nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Qué es una posesión diabólica? Hay un teólogo que explica de una manera muy interesante eso. Dice que la posesión demoníaca es el deseo que el demonio tiene de encarnarse de la misma manera que Dios encarnó. O sea, es una caricatura de la encarnación lo que quiere hacer el demonio con la posesión. El ángel bueno no posee un alma, tiene influencia en un alma, la ilumina. ¿Cómo se comunican los ángeles? No tienen cuerpo. ¿Cómo se comunican los ángeles? Por iluminación. A mí a veces me puede llegar una idea, un presentimiento, me palpita algo que es por aquí. Puede ser una comunicación angélica. Por las consecuencias o por el fruto, por el contexto, uno puede discernir si viene de un ángel bueno o de un ángel malo. Eso también lo vamos a contemplar en algún momento porque son algunas leyes de discernimiento muy interesantes. Pero entonces el ángel bueno no posee un cuerpo, pero sí puede influenciarlo. El ángel no posee un cuerpo, el ángel bueno, pero puede tomar una apariencia humana. Tobías, cuando vamos y leemos el libro de Tobías, aquel ángel que aparece y guía a Tobías en el Antiguo Testamento es un ángel, San Rafael. Rafael tomó apariencia humana y guió a Tobías y después le dio el remedio para su padre, etc. ¿Cuántas veces en la vida diaria los ángeles no se manifiestan así? De un lado y de otro, ¿no? Porque tanto uno como otro, unos en mayor grado, los ángeles buenos, y otros en menor grado, los ángeles malos, tienen dominio sobre la naturaleza. Y si Dios lo permite, un ángel malo toma una manifestación humana. Se manifiesta aparentemente, por lo menos bajo la visión, como un hombre. Puede tomar forma humana. Lo mismo un ángel bueno. Y eso ha pasado muchas veces y pasa muchas veces. A veces nosotros ni lo percibimos. El malo también puede tomar forma. El malo también, sí. Por ejemplo, una aparición que tuvo una manifestación preternatural, me refiero al demonio que tuvo San Francisco de Asís. En algún momento se le aparece un Cristo y el Cristo le exige a él que deje de hacer tanto sacrificio porque Dios no quiere eso para la vida de Francisco. Sin embargo, Francisco de Asís desconfía porque él había sentido una emoción interior en su alma de que debería hacer esos ayunos radicales y esas penitencias radicales. Entonces es como que Dios me inspira y ahora se me aparece y me dice que no. Pues de hecho cuando miró la imagen del crucificado, el crucificado tenía los pies al revés. O sea, el demonio no es capaz de manifestarse enteramente bello, ni armónico, ni arquitectónico. Siempre manifiesta un lado que lo delata, que no viene propiamente del mismo, ¿sí? Entonces muchas manifestaciones así en esa línea. Al propio nuestro Señor cuando lo tentó en el desierto. Uno se imagina como el demonio de cola, cachos, etcétera. Seguramente o muy posiblemente no era así. Era un hombre con una apariencia más bien atractiva, digo, en cuanto a sabiduría, bien puesto, etcétera, un poco para igualarse a la persona de nuestro Señor. Porque el demonio, eso lo vamos a ver si alcanzamos a verlo también, el demonio hasta último momento no se dio enteramente cuenta de que nuestro Señor Jesucristo era Dios. Como el demonio no tiene fe, el demonio lo que hizo fue una serie de deducciones. Pero cuando ya Jesús estaba en lo alto de la cruz y cuando murió, ahí se dio cuenta, perdí la batalla. Yo le hice el juego a Cristo, ¿no? Porque como él no tenía fe,
Veía a Jesús, lo veía como un gran profeta, lo veía haciendo milagros, es un gran profeta, pero sin fe no llegaba hasta allá. Imaginen, el ángel con la capacidad intelectual que tiene. Porque cuando los ángeles malos fueron lanzados desde el cielo, perdieron mucho de su naturaleza, de sus capacidades. Pero inclusive el más malo de ellos nos supera a nosotros en inteligencia, a cualquiera de nosotros. Y por deducción lógica no pudieron llegar a esta definición de que Dios se había hecho hombre. ¿Está bien? Bueno, entonces eso de que es un mundo específico queda más que claro por el número de ángeles, ¿no? Inclusive solo los ángeles malos que se dedican a tentar a los hombres toman materia, toman forma o materia, cubrirían toda la luz del sol que entra a la tierra. Solo eso, para hacerse una idea de la cantidad. Solo esos ángeles, que no son todos. Eso es solo una parte de todos los ángeles que están en el infierno, que son denominados como los ángeles malos. Bueno, es necesario reconocer que a veces la confusión es grande con respecto a estos seres espirituales, con el consiguiente riesgo de hacer pasar como fe de la iglesia respecto a los ángeles cosas que no pertenecen a la fe o viceversa, de dejar de lado algún aspecto importante de la verdad revelada. Y esto entonces no es solamente para aquel que es cristiano o es creyente, sino porque para todas las culturas ha sido una realidad a lo largo de los siglos, inclusive en la antigüedad. Hay un ser que es principio de todas las cosas, o aquel motor inmóvil como llamaban los antiguos pensadores griegos, ¿cierto? Hay algo en lo que se justifica la creación de todo lo que sea, ¿cierto? O sea, el autor de todas las cosas, aquella causa causorum o motor inmóvil, como llamaban también los filósofos. Esa causa causorum o motor inmóvil es común a todas las civilizaciones y a todos los pueblos, porque el hombre siempre ha sentido un deseo de explicar su existencia, ¿sí? Ahora bien, ese es el centro de la espiritualidad, porque todo hombre termina siendo un ser religioso, siendo cristiano, siendo musulmán, siendo judío, de cualquier tipo de denominación, monoteísta o politeísta, termina siendo un hombre religioso, porque el hombre es un ser religioso, y eso lo confirma la historia. Ahora bien, cuando no se consideran los ángeles en el punto que deberían de considerarse, van a desviar al hombre de su espiritualidad y lo deforman como persona y no le permiten alcanzar su felicidad. ¿Está bien? Entonces es interesante también considerarlo. Por eso es colocar a cada ser creado en el lugar que se corresponde. Por eso cuando el hombre se entrega de una manera deliberada y ama desordenadamente el dinero, no es feliz, por más que tenga todo el dinero del mundo, ¿no? Puede ser cualquier otra criatura. Es que a mí me encanta la naturaleza. Se enamora de tal manera, desenfrena, porque puede existir eso, un amor desenfrenado y desequilibrado por los animales, que se olvida del trato que debe tener con los otros. Y se aísla de cualquier tipo de relación humana simplemente porque se dedicó al cuidado de la naturaleza. Y así con cualquier tipo de ser creado. Pues cuando uno ubica a un ser creado en el lugar que le corresponde en la creación, se desvía de su finalidad, ¿cierto? Esa criatura, y me desvío yo y no alcanzo mi felicidad. Y el hombre fue hecho para ser feliz y alcanzar el bien. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? Pero pregunten ustedes, ¿no? Bueno, dígame. Como tú sabes cuál es la justa medida, esa distribución de la relación con los otros, llames naturaleza, llames ser humano, llames algo material. O sea, yo no sé que no estoy de esta funciona eso. Miren, hay un principio muy interesante. Voy a explicarlo con la respuesta que da clara la pregunta de él. O sea, cómo lograr equilibrar el amor y el conocimiento con respecto a las criaturas, ¿cierto? Saber que no es desproporcionado. Cuando yo voy hacia arriba en contemplación, digo yo, en perfección y con respecto a Dios, es más importante amar que conocer. Porque ya dijimos que Dios es tan perfecto que se sale de mis capacidades intelectuales. Entonces llega un momento en que yo voy a empezar a contemplar a Dios con el intelecto y digo, no, ya no más. Y tiene un tope. En cambio, con el amor, no. Y cada vez que yo voy enamorándome más de algo que es más perfecto que yo empiezo a asemejarme a aquello que estoy amando. ¿Sí? Cuando sucede viceversa, que es un ser que es menor en perfección a mí, es más interesante considerarlo con la razón que con el corazón. Entonces yo tengo que, ¿cómo alcanzo más bien ese discernimiento? Ahí entra un punto, un animal, el dinero, la salud. Yo puedo, mire para que hagamos el discernimiento del asunto. Bueno, un animal es evidente, ¿no? Porque yo soy superior
al animal. Entonces, al animal yo le puedo tener cierta consideración. Amor propiamente yo no le tengo al animal. Pues, digamos que estrictamente el sentimiento tiene que ser recíproco. Y el animal está junto a mí más bien por conveniencia que por amor, pues no tiene sentimientos. Es así. Usted le consigue otro dueño, ¿cierto? Que le dé comida y le da amparo. Por instinto, por memoria, etcétera, me reconoce a mí. Es una serie de características animales que están relacionadas con él. Pero sentimientos solo el hombre. Bueno. Ahora, yo me enamoré. Yo tengo que amar a los animales. Tengo que amar a los animales con un amor de Dios, ¿cierto? Pero no es el mismo amor que yo le voy a dispensar a un ser humano, porque sería totalmente desproporcionado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me da a mí ese discernimiento? La oración. Saber yo, pues si es algo evidente, si es el dinero, yo digo, no, pues yo no me puedo apasionar por el dinero porque va a terminar mal, eso es evidente. Pero a veces inclusive yo puedo tener un amor desequilibrado por otra persona también, y por una persona que no me conviene. ¿Qué me da a mí la capacidad de discernir si conviene o no una relación con otra persona? Además de algo que uno tiene en el interior que tiene que ver con la conciencia, una luz especial que le da Dios, eso lo hace brillar de manera especial también Dios con la oración. Y en la oración es que uno logra discernir esas cosas. Y por diferentes elementos en las relaciones humanas uno se da cuenta, por aquí no es. A veces uno se tiene que dar un golpe porque las lecciones a veces se aprenden así y la experiencia lo va educando a uno. Pero a veces son primeros... ¿qué digo yo? Instintos, más bien, que me muestran a mí que por aquí no es el camino y me ayudan a discernir. Pero a veces es evidente, es un raciocinio evidente, a veces es con la ayuda más bien de la oración y de las luces de Dios. Pero de la ayuda, digamos que al amor de Dios, por ejemplo, cuando yo prefiero estar con un perro que con un humano. Eso depende del contexto. Si yo tengo a mi mamá, le voy a poner un extremo, yo tengo a mi mamá enferma en la casa, y es tal el desequilibrio que yo tengo por mi mascota que yo prefiero estar gran parte del día con mi mascota, jugando, compartiendo con ella, lo que sea, y no acompañar. Eso es evidente, ¿cierto? Ahí hay un desequilibrio. Yo creo que uno tiene una capacidad de discernir eso. Pero normalmente nosotros, a causa del pecado original, estamos un poco enseguecidos en ese discernimiento. Pero es necesaria la gracia de Dios y la luz de Dios. Porque a veces yo no soy consciente. Miren que San Pablo lo dice muchas veces. Hago el mal que no quiero, ¿cierto? Y evito el bien que quiero. Porque la propia naturaleza humana es que si yo voy a un lugar y yo encuentro un billete, la tentación mía es coger el billete. Pues, si mi inclinación es esa, puede que mi inclinación sea otra. Pero normalmente si yo veo una oportunidad para obtener un beneficio propio y que termina siendo un mal para el otro, puede ser que yo tenga tendencia a ese mal para el otro, pero me trae a mí un cierto beneficio. Entonces, eso, ¿en qué lo educa uno? La vida, pero especialmente, insisto, la oración, que lo hace uno discernir esas situaciones. Pero ese sentimiento entonces también me entra a mí y no es inadecuado a decirle que tú deseas feliz. Ya, esa persona no. Claro. O sea, sí. te bendigo, gracias. Sí, claro, porque yo Pero puedo no tener... estás en mi vida. Sí, yo puedo decir, no, es que esta persona necesita tanto de mi ayuda que yo me voy a ir al lado de ella para ayudarla, pero resulta que eso no me conviene a mí como persona. No, nadie más está obligado a cuidar de sí mismo que uno mismo. O sea, primero, en ese sentido ya cuando yo hablo de sociedad prevalece, claro, el bien común sobre el bien particular, es otro contexto. Pero la propia naturaleza humana, la conciencia, que es ese regalo tan precioso que nos dio Dios, nos ayuda a discernir. ¿Está bien? Pero cuando yo me entrego desequilibradamente al pecado o a la práctica del mal, esa conciencia empieza a apagarse. Yo hago el mal con tal naturalidad que se convierte en una segunda naturaleza. En estos días me contaba una persona, por ciertas circunstancias de la vida, el trabajo que hace y todo, conocí a una persona que había matado muchísimo, pues, era un sicario de aquello. Y él decía que de una manera, ella dice, después de que me contó eso, a mí me daba miedo tomarme un café con esa persona, porque por las cuestiones de trabajo le tocaba relacionarse con él. O sea, pero de tal manera vivió toda su vida con la muerte, que él vivió una persona y le daban ganas de matar. Así, o sea, una cosa que ya era como hambre, pues tengo hambre, me voy a comer, es una segunda naturaleza. Se había connaturalizado con el mal. Miren cómo la conciencia se apagó, porque es que uno le pega a alguien y uno siente después un remordimiento, se siente mal cuando insulta al otro, así sea solo por palabra. Ahora no, de tal manera está connaturalizado. Entonces, ese discernimiento también puede apagarse o puede ejercitarse porque es como un músculo.
Y eso hace parte de la sabiduría divina. O sea, así Dios nos comunica su sabiduría, conociendo la creación. Dicen que se puede convertir en una segunda naturaleza. Segunda naturaleza. ¿Cómo se puede denominar esa segunda naturaleza? Naturaleza caída. Caída. Es fruto del pecado original. ¿Está bien? Porque la educación que nosotros recibimos en el hogar, en la escuela, etcétera, es la que nos ayuda a dominar ese lado tendencioso que tenemos hacia el mal. ¿Sí? Y la práctica de la virtud de igual manera nos fortalece. Bueno, hay ahora un espacio, un descansito, normalmente, sí, y continuamos. O continuamos y dejamos el descanso al final. Un descansito, se toman un café, se toman una agüita, se lavan las manos, no sé qué. ¿Les parece? Entonces nos vemos aquí. Sí, breve, 6:15, 15 minuticos como para salir y... ¿Sí? Bueno, y si tienen preguntas, si se sienta por ahí y lee un poquito lo que anotó, viene y aquí las conversamos. ¿Listo? Bueno. Ustedes saben que la ética es la reflexión sobre el comportamiento del hombre, ¿no? Es una norma básica de ética y de relaciones humanas y, como dice el proverbio latino, conditio sine qua non, condición sin la cual no puede un ser humano alcanzar la perfección, es aislarse de las relaciones con los otros. O sea, nunca nadie puede decir que alcanza su perfección como persona, su progreso como hombre, se humaniza más aislándose de los demás. Yo estudio mucho, yo me cuido mucho, yo me protejo mucho, yo me ejercito mucho espiritualmente, pero si eso no es en beneficio de nosotros, está errado el camino. Ahí no se alcanza la perfección. Porque Dios nos hizo seres sociables. Nosotros sin la sociedad no podemos desarrollarnos enteramente. Y el auténtico progreso humano va en esa línea. Es en la línea de un progreso, de una perfección personal, pero siempre de común acuerdo con los demás. Si yo tengo algo para aportar, que yo haga historia. Y hacer historia es eso, es relacionarme con los otros y ayudarlos a que sean mejores. No es que yo tengo que formar una comunidad, no es que yo tengo que crear una empresa que ayude a muchos y de trabajo. No, yo como ama de casa, sola, soltera o lo que haga, pero que lo que yo estoy realizando como persona tenga una repercusión y una proyección social, esa es la auténtica perfección. Entonces nunca se puede aislar de las relaciones humanas, porque somos sociables. ¿Está bien? 100%. Bueno, entonces seguimos. Hay algo muy interesante y muy radical aquí que recuerda a Juan Pablo II, tomando en consideración un texto de un teólogo moderno. Dice él: si quisiéramos desembarazarnos de los ángeles, se debería revisar radicalmente la misma Sagrada Escritura y con ella toda la historia de la salvación. O sea, los ángeles, los espíritus puros, están de tal manera unidos y relacionados con lo que tiene que ver con la revelación pública que no podemos aislarnos de esta realidad. Están en la revelación pública. O sea, es una manera evidente de Dios darse a conocer a los hombres. Si yo digo, quiero conocer a Dios, a ese ser supremo que rige todas las cosas, tengo que conocer a los ángeles y tengo que amarlos. Porque el conocimiento lo estamos viendo. Sí, claro, sí. Está ahí. Pero por eso es bonito esto. Miren que esto Juan Pablo II lo dice en el 86, recordando un teólogo que lo habrá dicho 10 años antes que él. Es una afirmación que quizás hace 200 años no se conocía, pero que estaba ahí. Ahí la riqueza de la Sagrada Escritura. Esto no se lo inventó el teólogo, esto termina saliendo aquí de una reflexión con respecto a la palabra de Dios. Por eso cada vez, lo que yo les decía al inicio, la doctrina se va enriqueciendo. Por eso cuando uno oye una homilía, una explicitación a partir de la Sagrada Escritura, uno podría escuchar 1000 veces esa misma palabra de Dios y siempre sale una explicación diferente. Esta es la riqueza que siempre es un sabor novedoso. Eso pasa con los ángeles, eso pasa con los sacramentos, eso pasa a la hora de uno reflexionar sobre la caridad, sobre la justicia, la prudencia, la templanza, la fortaleza, lo que sea. Siempre hay algo más especial. Pero que los enriquece. Bueno, entonces están estrechamente ligados, por lo tanto, termina siendo una obligación para nosotros conocer esa realidad, los ángeles. Bueno, aquí hace otra serie de consideraciones. Tienen que ver con lo que yo les decía al inicio, que no podemos considerar a los ángeles como seres independientes de Cristo, de Dios, porque ellos no son Dios, ellos son criaturas, ¿cierto?
O sea, dependen de Dios y nos llevan a Dios, pero no son Dios. Y uno de los grandes desvíos que existe en la espiritualidad moderna es ese, es considerar a los ángeles como punto final y no como camino. Eso es muy importante, porque ellos son seres limitados, por más que tengan muchos beneficios en cuanto a su naturaleza, porque son muy ricos en cuanto a inteligencia, en cuanto a la propia fortaleza que ellos manifiestan con sus decisiones, etcétera, porque son muy firmes por el hecho de ser espíritus y haber sido juzgados y estar en la gloria de Dios. A pesar de eso, son simplemente ¿qué? Un punto de referencia para llegar a Dios, pero no son Dios. Y eso es una de las dificultades que existe hoy en día en la espiritualidad. Bueno, entonces dice aquí un texto bonito de la Sagrada Escritura, del Catecismo, más bien para que no entremos en mucho detalle y nos dé el tiempo. Dice San Pablo en la carta a los Colosenses. San Pablo, a pesar de que no conoció en vida a nuestro Señor, pertenece a la tradición que San Pablo conoció a Jesús en un retiro que él hizo en el desierto. San Pablo, antes de comenzar su vida pública y su vida de evangelización, tuvo un relacionamiento místico con Jesús. Ahí es cuando Pablo dice que subió al tercer cielo. O sea, él tuvo un conocimiento de Dios muy especial y después eso se ve reflejado en sus escritos. Las epístolas de Pablo son espectaculares y de una profundidad. Gran parte de lo que se conoce hoy en día como teología dentro del cristianismo viene de las reflexiones que Pablo hace en sus cartas. Por eso cuando la iglesia habla de los apóstoles y habla de Pablo no habla como un apóstol, de Pablo habla como el apóstol, ¿no? Porque él es el apóstol por antonomasia. Hizo más Pablo solo que todos los apóstoles y los discípulos de Dios. O sea, un hombre que ya naturalmente tenía muchas capacidades y todas las puso al servicio de ¿quién? De Dios. Entonces los textos de él son muy ricos. ¿Qué nos dicen? Pues yo digo decir sobre varias sitios que fundó la religión cristiana fue Pablo, porque Cristo fue judío, pero que realmente puso las bases de la religión cristiana fue el gran seguidor de Cristo fue Pablo. Sí, no. De hecho fue Pedro, porque Pedro está comprobado por la tradición cristiana que fue el primero en reunir a los apóstoles y propiamente dirigir la iglesia naciente. Después viene Pablo, lo consideran como un personaje muy especial, pero nunca le quitan la primacía a Pedro sobre la iglesia. Pero Pedro por la tradición, pero no por lo que dejó. En cambio, Pablo sí dejó las bases de la iglesia. Sí, pero una persona no puede ser juzgada solamente por lo que hace, sino por lo que es. Y él fue el primero, el primado. Por eso se habla del primado de Pedro, hasta hoy en día, después de 265 pontífices a lo largo de 20 siglos, se habla del primado de Pedro, porque Pedro fue esa piedra sobre la cual Cristo, como dice en el Evangelio, edificó su iglesia. Entonces la fuerza de él en cuanto a autoridad tiene mucho peso en la tradición de la iglesia. Sin embargo, Pablo es el apóstol, así de sencillo. A la hora de hablar del apóstol en ese sentido de prédica y de conquista hizo más que todos. Sí, Y él es... Juan Pablo II no ha hecho mucho más que Pedro, pero Pedro sí fue el... Y de hecho reinó casi, que estuvo en el pontificado casi lo mismo que estuvo Pedro. Pero no es Pedro, porque Pedro fue el primero. Y Pedro fue el primero no por méritos propios, porque fue escogido por Dios y después lo negó. Y a pesar de eso siguió siendo el primero. Es como para que nosotros consideráramos nuestras propias debilidades. Entonces Pablo, cuando escribe a los Colosenses, este capítulo, en el capítulo 1, en el versículo 16, Pablo dice: porque en él, es teología cristológica, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. ¿Nos queda claro? Son camino, no son fin. Así como son todos los ángeles, así como inclusive la propia Santísima Virgen, que es reina de los ángeles. Miren la Virgen cómo es puesta en un estatus impresionante por encima de la creación, de tal manera que ella, siendo humana, es puesta sobre los ángeles, porque ella es reina de los ángeles. A pesar de que su naturaleza es menor, porque es espíritu, es cuerpo y alma, la Virgen es puesta por encima. Entonces, la Iglesia siempre ha profesado la verdad sobre la existencia de esos seres puramente espirituales que llamamos ángeles. Por ejemplo, cuando recitamos el credo, que recordábamos ahora con el símbolo, que Dios es creador de todo lo visible y lo invisible. No sin cierto asombro o desconcierto nos encontramos a veces con libros o artículos cuyos autores
que presentan credenciales de teólogos o de saber mucho sobre espiritualidad o de especialistas en las Sagradas Escrituras y en la revelación, niegan la existencia de los ángeles. En la época de Jesús existía una secta dentro de los judíos que no acreditaban en los ángeles, los saduceos. Los judíos en general sí creían, pero los saduceos dentro de los judíos no acreditaban en la existencia de los ángeles. Existían en la época aquellos que no acreditaban, mucho más hoy. Otros que no niegan su existencia se alejan de las enseñanzas básicas y fundamentales de la tradición, provocando confusión y haciendo creer que lo que dicen es parte de nuestra fe cuando en realidad no lo es. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar un libro sobre los ángeles, porque termina desviando la espiritualidad y pone uno los ojos sobre el ángel, pero se olvida del fin último que es Dios. Dice entonces el catecismo en el número 328, algo muy bonito. En ese texto se expresa la existencia de los seres espirituales, o sea, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles. Eso es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Entonces hay tres cosas muy interesantes cuando uno va a aprender doctrina sobre la Iglesia o cuando uno va y ve lo que es el tesoro de la doctrina de la Iglesia. Primero que todo, y se repite aquí algo que ya les había dicho, pero se agregan dos elementos muy interesantes y que en esto justificamos todo el estudio que se puede hacer alrededor de los ángeles. Son tres fuentes de las cuales bebemos o nos alimentamos para comprender plenamente lo que significan los ángeles en la vida espiritual. ¿Cuáles son esas tres? Lo que ya hemos dicho como fundamental: la revelación pública. Segundo, la tradición. Y tercero, el magisterio de la Iglesia. En la revelación que tenemos los profetas, los patriarcas, todos aquellos grandes hombres y justos del Antiguo y del Nuevo Testamento, evangelistas, ¿cierto? Discípulos, etc. Todos los tenemos aquí. Como número uno, la revelación, porque tanto la tradición como el magisterio se alimentan de la revelación para poder explicitar al respecto de los ángeles. ¿Qué es la tradición? Pues a partir de las diferentes reflexiones que se van haciendo en las primeras comunidades con respecto a las Sagradas Escrituras, surgen comentarios, surgen pensamientos y surgen reflexiones que son comunes a diferentes comunidades, ¿cierto? Cuando esa reflexión y ese pensamiento es común a diferentes comunidades en diferentes lugares, eso no es casualidad, eso es inspiración del Espíritu Santo. Eso va madurando a lo largo del tiempo y después la Iglesia lo asume como un tesoro. Ese tesoro se llama la tradición. O sea, es ese compartir la palabra de Dios que alimenta a los pueblos y que a su vez van reflexionando y va retroalimentando también la riqueza de cada grupo humano. Y luego, también como etapa, digamos, de maduración de esta tradición que fue inspirada en la revelación, viene el magisterio de la Iglesia. O sea, aquello que se enseña, aquello que es definido, y todo eso forma un compendio. Es el compendio de la doctrina de la Iglesia. ¿Está bien? Y dentro de todo ese compendio de la doctrina de la Iglesia está la doctrina referente a los ángeles. Grandes exponentes con respecto a la doctrina tenemos los padres de la Iglesia, ¿cierto? ¿Por qué padres? Porque dieron alimento espiritual a las primeras comunidades cristianas, ¿sí? Los grandes teólogos y doctores de la Iglesia, desde San Agustín, Santo Tomás, San Ambrosio, San Buenaventura, ya en la época más reciente, 5 o 6 siglos para acá, tenemos Santa Teresa la Grande, que además es doctora de la Iglesia, que tiene que ser proclamada por la Iglesia para darle un realce más especial a sus escritos, y así sucesivamente. Entonces, todo eso enriquece lo que es la noción propiamente de los ángeles. Dice el Catecismo: el testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Revelación, tradición y magisterio de la Iglesia. Todo eso nos da la luz para poder comprender enteramente lo que tiene que ver con los ángeles. San Agustín dice con respecto a los ángeles:
El nombre, escuchen esto porque nos define muy bien lo que es un ángel o un espíritu puro. El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si me preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. ¿Qué es un ángel? Ángel es un ministro o un mensajero de Dios. ¿Está bien? Pero según la naturaleza, esos espíritus puros no son ángeles. Es por lo que hacen. Y después vamos a ver cada coro angélico qué es lo que hace. Repito la definición. El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si me preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Con todo, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Fundamental. Eso es un ángel. Los ángeles contemplan, eso lo dice Mateo en el capítulo 18, versículo 10. Dice: los ángeles contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Eso es interesante. A pesar de que yo tengo un ángel de la guarda aquí a mi lado, o puedo tener dos, eso depende de Dios. Puedo tener varios. Yo puedo pertenecer, y eso lo justifican varios pensadores y teólogos. Yo puedo tener varios ángeles de la guarda, así como el niño, dice Santo Tomás de Aquino, cuando la madre está en embarazo, el niño no tiene ángel de la guarda. El ángel de la guarda de la mamá cuida al niño. Solo cuando el niño nace es que tiene un ángel de la guarda propio. ¿No? Santificar a la persona, ayudarme a mí a alcanzar la perfección. Porque estamos hablando con respecto al progreso de la perfección personal. Esa es la misión fundamental del ángel. Lograr que yo alcance esa plenitud humana. Ahí está, esa es la misión. Cuando él lo mandan a acompañar a un hombre o a una mujer aquí en la tierra, esa es la misión. Y por eso él ayuda en que cada una de las circunstancias en las cuales yo me encuentre en mi vida sea una circunstancia favorable para mi santificación y mi perfección. Para eso está hecho. O sea que al primero que yo debería de rezarle a la hora o a pedir una asistencia en un momento específico sería mi ángel de la guarda. Y no es solamente mostrar el ángel de la guarda, como a veces aparecen esas estampitas muy piadosas, que el niño ha cogido el ángel para que no se caiga del cuento. O sea, en situaciones mucho más llenas de terror y de acción del demonio, está el ángel ahí para asistirnos a nosotros y protegernos. En mil situaciones de la vida. Y si nos asiste cuando no le pedimos, porque hasta en eso se manifiesta la misericordia de Dios. No es una condición yo pedirle a él para que él me ayude. ¿No? O sea, ya él por su naturaleza de ángel de la guarda está dispuesto a ayudarme si yo no le pido. Pero cuando yo le pido, de alguna manera a él se le facilita mucho más la misión y el encargo que tiene con cada uno de nosotros, porque yo le estoy entregando mi vida en sus manos para que él pueda ayudarme a alcanzar aquella plenitud, ¿no? Entonces dice, Mateo lo dice aquí muy claro, constantemente el rostro de mi Padre, y ellos están contemplando constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, por más que el ángel de la guarda está aquí a mi lado, él no dejó de estar en Dios. Él no dejó de estar y de ver las cosas en Dios. Por eso la confianza mía debe ser plena en el ángel. Porque es que él no hace nada de cabeza propia, como a veces yo sí lo puedo hacer. Yo puedo hacer actos y puedo practicar actos en mi vida totalmente alejados de Dios. Yo voy a actuar y no tomo a Dios en consideración. El ángel no. Porque el ángel está en la misión de asistencia, solo puede practicar el bien. Cuando la naturaleza nuestra tiene las dos posibilidades. Yo tengo la libertad, el libre albedrío. Dios me dio a mí la libertad para practicar el bien. Cuando yo hago el mal, estoy haciendo un mal uso de la libertad. Por eso es que me la quitan y me meten a la cárcel. Estoy haciendo un mal uso, entonces no me merezco la libertad, me la quitan. A veces me corrijo y me liberan. ¿Sí? El ángel no tiene ese problema, no tiene esa tendencia a ser mal. Entonces todo lo que el ángel de la guarda me inspira o me recomienda es para qué? Para mi perfección personal y la de la sociedad. ¿Está bien? Sí. Porque algunas personas pueden tener, digamos, el privilegio de que ese ángel de la guarda, de la custodia, se personifique para en ciertos casos una ayuda o evitar algo, como decía ahorita, se puede personificar en alguien legalmente. Se puede. Pero ¿por qué tiene el mérito esa persona? No. A ver, olvidémonos de eso. Le pide mucho. Olvidémonos del mérito. Ya. Dios nos da a nosotros cosas buenas sin merecer.
El hecho de yo poderme haber levantado hoy con vida no es porque ayer me porté bien. Yo les doy una coincidencia aquí. A ver. Puede ser considerado como un regalo de Dios más grande cuando yo tomo en consideración lo que el ángel me dice sin tener propiamente conciencia que es el ángel. Tiene más mérito. Si mi papá me dice, hijo, confíe que cuando usted esté grande yo voy a darle todo para que usted pueda estudiar. Mi papá, por eso externamente puede estar en los periódicos todos los días. Si yo le tengo amor a mi papá y yo confío, ¿cierto? A pesar de que él no tiene con qué mostrarme que me va a dar el estudio. ¿Tiene más mérito eso yo confiar en mi papá o si él me saca oro y me lo pone aquí y me dice, pues hay más mérito cuando yo no veo, cuando yo no doy cuenta de una realidad, cuando yo es evidente. Y Dios normalmente trabaja así con cada uno de nosotros, porque si no, perderíamos el interés por hacer las cosas bien. Es más fácil. Si Dios se me manifiesta enteramente, o un ser superior se me manifiesta de una manera, un ángel, pues, y yo digo, es por ahí que tengo que caminar. Más fácil. Pero si el ángel me indica de alguna manera que yo puedo percibir que por ahí no voy a caminar, ese camino va a quedar más atractivo, pero no me conviene, y yo decido por el bueno, tiene más méritos, porque no es evidente que ese es el mejor camino. ¿Está bien? Entonces no quiere decir que cuando esas manifestaciones de Dios son evidentes porque Dios me tiene más cariño. Almas muy buenas que hoy en día son consideradas dentro de la iglesia como santos y vivieron en una aridez toda la vida. Pues. Iban, por ejemplo, a la celebración eucarística, comulgaban, y santos que dicen que nunca sintieron nada a la hora de comulgar. Y otros que eran éxtasis. Teresa de Jesús mantenía en éxtasis. Entraron al locutorio y las hermanas, ¿qué se hizo la madre? Estaba pegada, de hecho, en éxtasis con San Juan de la Cruz. Hablaban de un árbol y ya veían a Dios en el árbol, pues, y lo contemplaban como creador y entraban en éxtasis. Maravilloso, me dijeron, qué bueno vivir así, ¿no? Contemplando a Dios en mi hermano, es bien, y saludo a mi hermana y me encanto con ella porque es una criatura de Dios. Yo en mi casa, no quiero ver a nadie en mi casa porque, ¿sí o no? ¿Qué tiene más mérito? Vivir en medio de esa aridez. Son pruebas que Dios nos pone. Entonces los ángeles están ahí a nuestra disposición, pero no siempre es evidente la actuación de los ángeles. Solamente en el momento de nuestro juicio nos vamos a dar cuenta, oiga, que el ángel de la guarda va a estar ahí, ¿no? Él tiene que defender su causa. Y va sacando las cuentas buenas, malas, típica balanza que le ponen a uno más o menos en esa línea. Pero ¿cuántas oportunidades en la vida en que uno no consideró que el ángel de la guarda estaba ahí y ahí estaba? ¿No? Y el mérito está en escuchar la palabra de Dios que se manifiesta en él. Bueno, nos quedan unos minuticos, sigo aquí entonces. Dice el Salmo 103, ¿qué son los ángeles? Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Salmo 103. Por eso la gente se equivoca. A la hora de yo discernir, una de las reglas de discernimiento de los espíritus que establece San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales es a partir de un texto de la Sagrada Escritura: por sus frutos los conoceréis. Si yo percibo que de alguna manera un ángel se está manifestando, ¿cómo considero yo que es bueno o es malo? Por los frutos. Y por la propia repercusión emocional que tiene esa comunicación angélica conmigo. Si produce una excitación sobresaltada, seguramente no viene de Dios, porque Dios no está en la excitación. Dios no está en el ruido, Dios no está en la vida. Entonces, hay ciertos detalles que por esa gracia de Dios, esa voz de Dios, que uno puede percibir y es imponderable porque no es material, uno percibe la naturaleza. Uno dice, esto es celestial, pero esto no es celestial, esto es humano. ¿Está bien? Uno debe estar atento. Cuando el discernimiento le dice, esto es de Dios, tranquilo, a ojos cerrados, entréguese porque el ángel siempre quiere conmigo. Ahora bien, dice Mateo en el capítulo 25, los ángeles le pertenecen, dice Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Entonces ahí queda claro, los ángeles no son el fin último, son un camino, son ministros de Dios. Le pertenecen a Cristo porque fueron creados por Él y para Él, así como nosotros. Le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de sus designios de salvación, son ministros de Dios. Son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir
a los que han de heredar su salvación. Todos. De eso no nos salvamos ninguno. Todos hacemos parte de aquellos que fuimos creados ¿para qué? Para la salvación. Esa es una de las grandes discusiones de Pablo y Pedro al inicio. Porque por una mentalidad judía, los primeros apóstoles, sin tomar en consideración a Pablo, decían que la iglesia había sido fundada solo para los judíos. Y el que no era judío no merecía escuchar la palabra de Dios. Pablo dijo: un momentico, la palabra de Dios es para todo el mundo. Por eso Pablo también es un modelo de aquel que lleva el mensaje de la revelación de la Escritura para aquellos pueblos que nunca escucharon la revelación, ¿no? Entonces es para todo el mundo. Desde la creación a lo largo de toda la historia de la salvación, encontramos a los ángeles anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. De la encarnación a la ascensión, la vida del Verbo encarnado está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles. Entonces, imaginan lo que era el relacionamiento de la Virgen María, San José, el Niño Dios en la casa de Nazaret. ¿Los ángeles no habitaban ahí? ¿Cuántos ángeles de la guarda tenía la Santísima Virgen? Uno. Yo no creo. Yo creo que la divinidad de ella seguramente un poco más. Ahora, si el milagro de la encarnación fue tan grande que ni siquiera los ángeles lo conocían, entonces es un punto de partida también a la hora de hablar de ángeles buenos y malos. ¿Cuándo se dio esa división? Relinum magnum incendium, dice la Sagrada Escritura, y se dio una gran batalla en el cielo. ¿Pero a causa de qué fue esa batalla? La batalla fue entre ángeles buenos y ángeles malos. Las dos terceras partes quedaron en el cielo y una tercera parte fue lanzado al infierno, que son lo que consideramos nosotros como los ángeles malos. Ahora bien, ¿cuál fue la disputa? ¿Ah? Lucifer y Luzbel. Sí, Luzbel era el nombre de ángel y Lucifer pasó a ser el nombre una vez se rebeló contra Dios. Y Miguel, que cuando veamos la consideración de cada uno de los coros angélicos, Miguel, siendo arcángel, pasó a liderar a todos los ángeles, sabiendo que los serafines están por encima de él. Y él pasó como jefe de las milicias celestiales. Por eso también una asistencia muy especial que nosotros podemos pedir a la hora de tener una espiritualidad relacionada con los ángeles, es pedirle la asistencia a Miguel Arcángel, porque él está por encima de todos los ángeles. Y él comanda las milicias celestes. Pero entonces, ¿por qué se dio esa división, esa lucha? Para que siempre tengo la duda de cómo fue revelado esa caída de esos ángeles y de que Miguel sea como el comandante de todo. O sea, ¿en qué momento? El texto de la Sagrada Escritura, obvio. De la Sagrada Escritura. Pues Santo Tomás se pone el problema y ahí explico por qué. Okay. Santo Tomás se pone el problema y dice, bueno, ¿cuándo fueron creados los ángeles? ¿Antes, durante o después de la creación del mundo visible? Entonces, él como tiene una manera muy inteligente de establecer todo su raciocinio, entonces dice, parece que fue antes y da las razones de por qué fue antes. Parece que fue durante y da las razones de por qué fue durante. Parece que fue después y establece las razones. Uno dice, no, ¿y ahora qué? Entonces él dice, en conclusión, fue así. Santo Tomás. Sí. ¿Cuándo fue? Que crearon los ángeles. ¿Antes del mundo visible, durante o después del mundo visible? Dice entonces, el mundo visible fue creado en un momento específico. El tiempo es una creación, es una criatura, ¿no? Entonces el mundo visible fue creado en el tiempo. Entonces hubo un punto de partida. Los ángeles no existieron siempre, tienen un punto inicial. Ahora gozan de una inmortalidad gracias a qué? A la gloria que tienen en la eternidad. Pero tuvieron un punto de partida, no son eternos, ¿cierto? Ahora, los ángeles, por el hecho de tener una relación específica con el mundo creado, no tendría razón que hubieran sido creados antes, porque no tendrían con quién relacionarse, ¿cierto? No tenían por qué ser creados después del mundo creado, porque entonces el mundo creado hubiera estado en un tiempo no asistido por los ángeles, y los ángeles son encargados de muchas misiones para establecer una armonía en el mundo creado. Por lo tanto, lo más conveniente es que los ángeles hayan sido creados durante la creación del mundo visible, porque terminan siendo ellos ministros también para establecer ciertas normas armónicas y arquitectónicas en el mundo creado, el movimiento de los astros, de las aguas, la naturaleza, etc. Todo está muy relacionado con los ángeles, de acuerdo al trono que ocupan en los coros angélicos. Entonces, una vez están todos esos ángeles, no, ellos tuvieron un punto de partida. Mire, le hago un dibujito, sí. ¿Qué lo dijo usted? Sí, sí. No confundamos eternidad con inmortalidad. ¿Está bien?
Si nosotros ponemos una línea del tiempo y nosotros estamos aquí, ¿cierto? Aquí tenemos el futuro, aquí tenemos el pasado, y aquí tenemos el presente, ¿cierto? Bueno, eso tenemos que decirlo también para los ángeles, porque los ángeles no están en el tiempo nuestro, sino hay una especie de tiempo que Santo Tomás llama del Evo, ¿no? El Evo. Porque como ellos son criaturas, ellos tienen que estar en un contexto que de alguna manera indique cuándo será y cuándo es. Para Dios no, porque Dios está fuera del tiempo. Imagínense ustedes una burbujita. Dentro de la burbuja estamos todos y están los ángeles, pero los ángeles dentro de esa burbuja tienen una burbujita especial, porque el tiempo de ellos es diferente. Ya que ellos no tienen cuerpo y materia, el movimiento de ellos espiritual es diferente. La comunicación es por iluminaciones, eso lo vamos a ver después. Entonces el tiempo de ellos no es el mismo tiempo nuestro. ¿El reloj es el mismo? Miren, la manera, para que se hagan una idea, el movimiento de los ángeles es superior al movimiento de la luz. No de la luz que nosotros decimos, no, 300.000 kilómetros por segundo, no. O sea, quiere decir más rápido que la velocidad del pensamiento. Si yo, por ejemplo, quiero ir a Europa, compro el tiquete, hago la maleta, me monto el avión, viajo y llego a Europa. El ángel no se mueve a la velocidad del pensamiento, o sea, es instantáneo. Por lo tanto, si esos movimientos de él son instantáneos, salen un poco de las consideraciones de nuestro tiempo normal. Por eso tienen que estar en otro tiempo. Pues cuando yo digo eterno es que no hubo ni principio ni fin. Está fuera del tiempo. Solo Dios. ¿Está bien? Los ángeles gozan de una inmortalidad porque tuvieron un punto en el tiempo, hubo un punto en que ellos fueron creados y van a existir solo si Dios lo permite. Y seguramente Dios lo permite, porque si Dios ya los creó, no se va a arrepentir de su creación. Así como no se arrepintió de la creación de los ángeles, inclusive cuando optaron por el mal, se volvieron demonios. No los destruyó, los mantuvo en la creación y los sostiene. Dios sostiene a los ángeles caídos, si no desaparecerían. ¿Está bien? Bueno, les decía entonces, esa primera lucha, ¿no? Prelium, Magnum y Celum. ¿Cómo se hace la división entre los ángeles? Que las 2/3 quedan arriba y una tercera parte se va para el infierno. Dios Padre revela a los ángeles que se va a hacer onda. Se va a encarnar. Dios Padre revela a los ángeles que se va a encarnar. ¿Cuál es el pecado de Luzbel y los suyos? Luzbel dice, si Dios se va a encarnar o va a asumir una segunda naturaleza, la naturaleza humana, ¿por qué no asume una naturaleza angélica? Si la angélica es más perfecta que la humana. Tiene algo de lógica, eso. Y si va a asumir la angélica, como yo soy el ángel más perfecto, la naturaleza más conveniente para que él asuma la mía. O sea, en el fondo, ¿qué quería hacer Luzbel? Dios. ¿Cuál fue el pecado de Luzbel entonces? De orgullo. Y todos los que se aliaron a él se aliaron también por orgullo. Ahí es que Miguel se debate, como bien lo dice la Sagrada Escritura. Miguel clama en el cielo y dice, "Qui sus Deus", ¿quién como Dios? O sea, si es el designio de Dios, Señor, obedezca, el que obedece no se equivoca, ¿no? Y ahí se levanta una facción en el cielo, dos facciones, 2/3 partes, a favor de Dios y una en contra. Y ahí viene la división de los ángeles buenos y los ángeles malos. Cuando uno lee la Sagrada Escritura, eso viene fundamental la Sagrada Escritura. Cuando uno lee el Génesis habla de dos creaciones de la luz. Lean el Génesis y verán. Por aquí aparece luz, oscuridad, Dios separa la luz de la oscuridad. Es una referencia a los ángeles buenos la luz y a los ángeles malos la oscuridad. Y después ese texto se retoma en el Apocalipsis, después lo vemos con más calma, pero para que ustedes tengan una idea. No diría cuando lee el Génesis, no así que Dios creó dos veces la luz. No, una se refiere a los ángeles y la otra a la luz visible que nos permite percibir todo el mundo creado. ¿Está bien? Bueno, vamos terminando. 5 minutos. Nos queda. Sí. Así como estos ángeles de luz acompañan o nos acompañan, estos ángeles de la oscuridad También nos acompañan. Es un contrato bilateral, ¿no? O sea, Dios nunca nos obliga a nosotros a hacer el bien, ni nunca nos obliga a hacer el mal. Sería la chiquilla contra su naturaleza, que es buena. Él no es bueno, ¿sabes? Dios no es bueno. Dios es la bondad. Es mucho más que ser bueno, es la bondad, es la fuente de todo lo bueno. Ahora, nosotros podemos tener un demonio en la perdición como podemos tener varios. Un demonio en la perdición como puedo tener varios.
depende de la disponibilidad que yo tenga para abrazar el mal. Porque ¿dónde está la fuerza del mal? En la debilidad del bien. Eso se percibe en el mundo. Hombre, ¿cómo es que los malos han tomado tanta fuerza en nuestro país? Por la debilidad de los buenos. Así de sencillo. Porque el mal en cuanto tal no tiene un dinamismo propio. ¿Quién le permite ese dinamismo al mal? El bien. Cuando el bien se ausenta, ¿qué aparece? El mal. Es como la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Es la ausencia de luz. Cuando no hay luz, aparece la oscuridad. Es la mejor relación que hay entre bien y mal. Cuando no hay bien, aparece el mal porque ellos aprovechan. ¿Está bien? Entonces es más fácil, eso es lo peligroso, es más fácil permitir que los ángeles malos influencien mi vida de que yo reciba la influencia de Dios. Es muy complicado porque mi naturaleza va más inclinada hacia ese mal. Por eso yo necesito más insistencia espiritual o mayor ejercitación espiritual más bien. ¿Para qué? Para adherir al bien y permitir que el ángel de la guarda haga todo lo que quiere. Porque yo me puedo terminar convirtiendo en ¿qué? En un obstáculo para el ángel de la guarda o para los ángeles custodios, porque como les dije, puedo tener varios. O sea, tener varios custodios. Tener varios, por ejemplo, sí, yo le aseguro, y eso es comentado por algunos teólogos a la hora, por ejemplo, de considerar la devoción a la Santísima Virgen y la devoción al Rosario. Cuando una familia permanece unida, rezando unida, seguramente no permanecen solamente con un ángel de la guarda, con el ángel de la guarda de cada uno, sino que hay un ángel más asignado a esa comunidad, a una parroquia, obviamente, a un grupo pastoral, a un grupo piadoso, a una obra de beneficencia. Evidentemente Dios da apoyo, que mire, tiene ángeles de sobra. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso coloca esos ángeles a nuestra disposición para poder practicar y ejercitar el bien. ¿Listo? Bueno, toda la vida la Iglesia se beneficia de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. En la liturgia la Iglesia se une a los ángeles para orar al Dios 3 veces santo. Función específica de los ángeles y función específica nuestra es dar gloria a Dios. O sea, yo no nací para ser ingeniero, yo nací para darle gloria a Dios. Y los ángeles de una manera más especial, porque si son más perfectos, ¿cierto? No tienen otro tipo de distracciones que sí podríamos tener nosotros. Dice San Basilio Magno, nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida, o sea, por lo menos uno. De esta tierra la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos con Dios. Somos todo equipo. Para eso están hechos los ángeles, para formar con nosotros una sociedad y ayudarnos a caminar hacia la vida eterna. Y vamos a continuar después con un texto de el Pseudo Dionisio. Pseudo Dionisio es porque un escritor de los primeros tiempos de la Iglesia se colocó como seudónimo Dionisio y a partir de eso hizo una reflexión sobre los ángeles y nos va a hablar, por ejemplo, la primera jerarquía, que son los serafines, los querubines, los tronos. Nos va a hablar de una segunda jerarquía, que son las dominaciones y las virtudes. Y nos explica él y otros teólogos a qué se dedica cada grupo de ángeles. Las potestades, los principados, que ya son la tercera jerarquía. Los arcángeles y los ángeles. Después vemos unas consideraciones de San Francisco también al respecto. Es más interesante cuando yo conozco, yo puedo pedir con mayor propiedad. Sabiendo qué puede hacer cada uno, qué capacidad tiene, yo digo, voy a pedirle una dominación. ¿Está bien? Ese conocimiento me ayuda también a favorecerme más. Esta es la humanidad de muchas comunidades. Hay humanidad por este lado de la unidad, tendría que ser al contrario. Es una de las grandes devociones a los ángeles y a María, por ejemplo. No se considera muchas veces dentro de la iglesia y son fundamentales. Para quien es cristiano es fundamental. Si alguien que no es cristiano y tal, no considera porque no conoce y tal, digamos, se explica y puede llegarse a justificar de alguna manera. Pero el cristianismo sí da pena que no se tomen esos elementos. Porque se hace la vida más fácil. O sea, a veces yo me desespero en María en cualquier situación porque no pedirle la ayuda a un ángel. Es más fácil. Seguro que sí. Y seguro que me va a ayudar más de que me ayuda si no le pido. No va a perder nada, ¿cierto? No pierdo nada pidiéndole. Pero son consideraciones a veces racionales que uno no hace en medio del afán del día a día. Y como vivimos en un mundo material y a los ángeles no lo vemos, entonces decimos no lo consideremos porque no funciona.
Claro, sí. Sí, porque no es solo superstición. No es una imagencita del ángel que yo la pongo y me da buena suerte, no. Es que ese ángel está hecho también como modelo. Modelo de adorador a Dios, de servidor a Dios, y eso soy yo también. En esa misma línea yo creo que tratar de ser coherente con la devoción angélica. Es que también